Shalom, la paz inigualable del Padre Eterno ocupe por completo sus almas y corazones. Soy Javier Bacallao, bienvenidos a Beisagi de Ministry, Ministerios Casa Olivo, Ministerio del Padre Eterno para las familias del pueblo del Creador. Estaremos compartiendo la bendición del estudio de la tercera porción para Shah, como se dice en hebreo, de las Santas Escrituras. Porción comprendida desde el capítulo 12, versículo 1, al capítulo 17, versículo 27 del libro de Génesis, Bereshit, como se dice en hebreo, en el principio. Este precioso libro nos recuerda cómo el Creador, en su perfección absoluta, establecería la simiente, la base de su pueblo, a partir de un hombre virtuoso, Abraham. Veamos la descendencia de Abraham. Tenemos a Adán y Eva, que tuvieron un par de hijos, Caín y Abel. Caín asesina a Abel y el Creador, en su compasión y misericordia, les bendice con un tercer hijo, Set. Ese hijo tendría una descendencia dentro de la cual se encontraría Enoc, quien anduvo en una comunión perfecta con el Creador. Así lo reseñan las Santas Escrituras. Una relación tan hermosa donde el Creador personalmente, a la hora de partir a la eternidad, Enoc fue buscado personalmente por el Creador. Así lo reseñan las Santas Escrituras. De Enoc viene Matusalén, esa figura dentro de las Escrituras, la figura más longeva, con mayor edad, ya que está reseñado que su fallecimiento ocurre cuando cumplió 969 años. Matusalén es el abuelo de Noa, de Noé, quien halló gracia ante los ojos del Creador, como quedaría reseñado en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 8. Ese hombre virtuoso que hizo siempre todo cuanto el Creador le ordenó, toda instrucción la siguió con fidelidad y le permitió sobrevivir a ese diluvio universal con su familia cuando materializó cada instrucción del Creador en forma de un arca que lo mantuvo a él y a su familia en bendición a flote. Este hombre, fiel a la palabra y a las instrucciones del Creador, a sus 500 años de edad, tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet. De la descendencia de Sem vendría en su novena generación, es decir, en la 10ª generación de Noé, este hombre de nombre Abraham. Ese nombre en hebreo significa Padre excelso, Padre virtuoso. Sí, de esa 10ª generación de Noé, este hombre que se convertiría en el pilar, la semilla del pueblo del Creador, el padre del pueblo del Creador. Es importante reseñar cómo se vienen las bendiciones de generación en generación, como el Creador lo ha prometido a través de la descendencia de Sem, ese hijo que guardó respeto en todo momento y estuvo esa relación también estrecha con el Creador, hijo de Noa. Y vemos también cómo dentro de los hijos de Noa, se encuentra Cam, quien hace también una reseña importante de lo contrario, de arrastrar no bendiciones, sino malas direcciones, desatinos, que quedan reseñados en las santas palabras como un irrespeto que tuvo Cam con su padre, lo cual arrastraría a través del tiempo esas nefastas consecuencias al irrespetar de alguna manera a ese hombre que tenía una relación tan hermosa y tan cercana al Creador. Vemos que de la descendencia de Can
de este hijo que incurrió en este irrespeto con su padre, tenemos descendencias como la de los cananeos y descendencias como la de los egipcios, los cuales están reseñados en las Santas Escrituras con el nombre hebreo de Misraín, que es el nombre con que se reconoce a esa nación, a los egipcios. También vemos que de la descendencia de los hijos de Cam está Cus, de donde vienen los etíopes, los que hoy en día pueden ser claramente referidos como los africanos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es de importante podernos sumergir con detenimiento, con detalle, en este precioso libro de Bereshit, porque nos da una noción de todo lo que va a venir a reseñarse en las Santas Escrituras y de dónde vino cada pueblo, cada persona que se encuentra reseñada en ella. En esta porción se nos muestra en una preciada revelación la vida del Padre del pueblo, del Creador, el Padre de la fe, de la confianza en el Creador. Sí, de la emuná y el bitajón, como se dice en hebreo, de Abraham. Esta porción inicia con una orden del Creador, una orden que viene acompañada de una invitación a este hombre, Abraham, a este hombre que se convertiría en la simiente, en las bases del pueblo del Creador. Y comienza así. Lech lecha me'art seja. Lech lecha me'art seja. Eso es una orden que le da el Creador a este hombre, donde le dice: vete de tu tierra y tu lugar de nacimiento. Deja a tus parientes para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Y aquí empiezan las reseñas hermosísimas de este hombre que se convertiría en un referencial de vida para todos los miembros del pueblo del Creador. Esa orden que le da a Abraham, donde le dice: deja atrás tu tierra, tu lugar de nacimiento, deja todo atrás, tus costumbres, tu comodidad, y por fe y confianza sigue mi instrucción, que yo te voy a llevar a un lugar mejor. Un lugar mejor donde hay una promesa por bendición al seguir las instrucciones del Creador. Una promesa de bendición para sus descendientes, para hacer de ellos una gran nación, con un gran prestigio, una nación ejemplar que viviría en bendición y sería bendición a todas las naciones. Que existirían bendiciones para todos aquellos que le hicieran el bien a esta nación, descendientes de Abraham. Que existiría igualmente nefastas consecuencias para todo aquel que intentara procurarle mal alguno. El capítulo 12, versículo 3 del libro de Génesis nos indica que por medio de Abraham serían bendecidas todas las familias del mundo. Todas las familias del mundo. Y aquí vemos la primera reseña cuando el Creador nos invita de una forma referencial a dejar todo en lo cual pudimos haber crecido. Costumbres, religiones, culturas que eran contrarias a todo lo que agradaba al Señor. Como este hombre dejó la comodidad, porque este hombre sale de Ur de los Caldeos y tenemos identificado a este sector de Ur de los Caldeos como una ciudad que en ese momento gozaba de gran prestigio, con un modernismo para la época, con una base cultural babilónica, por ende eran politeístas, tenían muchas deidades, pero existía en ella una gran depravación adicional a ese politeísmo. Certificados y reconocidos historiadores y arqueólogos como Fry Merlesky y Leonard Woolley
certifican que eso sería el equivalente a una ciudad llena de muchísimas comodidades, que no habitaba ahí cualquier persona, que las personas que habitaban ahí eran personas acomodadas y gozaban de muchísimas condiciones que resultaban favorables a quien habitaba ahí. Y vemos cómo no le importó absolutamente nada a Abraham, que además tenemos identificado que para ese momento contaba con 75 años de edad, como lo reseña el mismo libro de Génesis, capítulo 12, versículo 4. Y que no le importó absolutamente nada por seguir al Creador. Y ese es el llamado, el primer llamado hermosísimo referencial que nos hace esta preciosa porción. Debemos tener ese mismo entusiasmo, esa misma confianza, esa misma seguridad, esa misma fe en la relación con el Creador para ser capaces de tomar un paso y una decisión tan importante y que pareciera no ser tan fácil como dejar todo aquello que intente apartarnos del Creador y llevarnos por caminos que no son gratos al Padre eterno. Abraham parte a esta orden del Creador de Ur de los Caldeos, a donde el Creador lo llevará sin tener certeza alguna. Imagínate, no solamente un hombre de 75 años que vivía con todas sus comodidades, con toda su familia, que no le faltaba absolutamente nada, y a esta edad, lo cual es mucho más ejemplar todavía, pues nos deja una clara reseña que no hay edad para poder ponerlo como excusa de seguir al Creador. Como este hombre parte con su esposa, Saraí, y nos dice el capítulo 11, el versículo 30 de este libro de Génesis, que era una mujer estéril. Ese nombre Saraí significa señora, princesa. Y cómo parte no solamente con su esposa, sino que a él se le une Taré, su padre. Y como dice el capítulo 11, versículo 31, Taré tenía en ese momento el cuidado de su nieto Lot, hijo de su hijo fallecido Harán. Y por ende Taré sentía esa responsabilidad. Y cuando parte, siguiendo a su hijo Abraham, también parte con ellos su nieto, el sobrino de Abraham, Lot. También sale con Abraham toda la gente que estaba a su servicio. Entonces vemos que Abraham no solamente deja todo atrás, sino que parte con esa responsabilidad, con estas personas que le estaban acompañando, rumbo a esa tierra desconocida, tierra que llevaba promesas y bendiciones por parte del Creador. Taré, el padre de Abraham, muere en ese trayecto a la edad de 205 años de edad, como queda reseñado en el capítulo 11, versículo 32. Continúa el viaje, la travesía a la tierra que el Creador estaba dirigiendo a Abraham, su sobrino Lot, quien le sigue acompañando. Llegan a Siquén, a la encina sagrada de Moré. Encina, para tener un poquito claro esa palabra. Esa palabra de encina significa árbol grande, lo que nos hace entender que eso era una especie de bosque. Y Moré significa maestro. Esto sería un lugar importante que lo vamos a ver en muchas reseñas de las Santas Escrituras. El Creador se le presenta en este lugar a Abraham y le dice que toda la tierra que está mirando, el Creador se la dará a su descendencia. ¡Qué hermosa sorpresa! En el capítulo 12, versículo 7 del libro de Génesis, vemos cómo Abraham empieza a demostrar ese respeto y cómo honrar al Creador de todas las maneras posibles. Lo primero que hace en ese lugar es construir un altar en honor al Creador, ese lugar donde se le apareció el Padre Eterno. Abraham se instala con su familia en un lugar cercano con el nombre de Betel, lo cual significa la casa del Todopoderoso. Y construye en ese mismo lugar, para honrar igualmente al Creador,
un altar, lo cual sería costumbre en Abraham, esa forma permanente de honrar de todas las maneras posibles, en todos los lugares donde él estaría habitando y donde el Eterno le diera la bendición de su presencia, construir un altar, como lo veremos más adelante. En estos tiempos se presenta una gran escasez, falta de alimento, y Abraham toma la decisión de movilizar a su familia para poderlos proveer y sustentar a Egipto. Aquí vemos que el Creador siempre va a sujetar a quien le es obediente y sigue sus instrucciones. Y que es importante cada decisión que tomemos en nuestras vidas y revisar siempre. Tenemos la bendición de contar con este manual que lleva el nombre de Biblia, lo cual significa libro en griego y Torah en hebreo, lo cual significa instrucción. En ese momento, Abraham solamente contaba con la voz del Creador, porque cada decisión que se tome y no se tome en cuenta las instrucciones, la dirección del Creador, tiene consecuencias. Y aquí lo vamos a ver. Abraham toma la decisión de llevar a su familia a Egipto para poder garantizar que tuvieran suministro. Y cuando llega a Egipto, Abraham observa cuánto llama la atención la belleza de su esposa, de Sarai. Y inmediatamente le entra como una angustia y una zozobra, y en su humanidad le pide a su esposa que si alguien le llega a preguntar qué tipo de parentesco tienen ambos, les diga que son hermanos, para evitar que le asesinen, para quedarse con ella. Y aquí vamos viendo cómo este relato es un relato de este hombre que sería el soporte, la base del pueblo del Creador. Es un hombre de carne y hueso, con sentimientos y emociones igual que nosotros, que tiene ese sentimiento por más que el Creador le está diciendo que está con él, que le está acompañando y lo está dirigiendo. ¿Cómo se puede hacer de temor ante ciertas circunstancias? Son personajes que nos regalan las Santas Escrituras reales, con sentimientos y esas emociones iguales a las nuestras. Y vemos cómo esa decisión que tomó Abraham y compartió con su esposa, Sarai, tendría sus consecuencias. Porque inmediatamente cuando todas las personas que estaban por ahí y vieron esa belleza tan especial que tenía esta mujer, inmediatamente quieren presentársela al faraón. Y así lo hicieron. Se la llevaron al faraón y el faraón quedó completamente cautivado por la belleza de Sarai. Vamos a recordar que el nombre hace una mención y una reseña importante de esta preciosa mujer. Era una señora, una princesa, como dice su nombre, Sarai. El faraón queda completamente cautivado de esa belleza e inmediatamente intenta llamar la atención de ella haciéndole cualquier cantidad de obsequios, dentro de los cuales, y esto es importante reseñar de cómo todo lo que va sucediendo está entrelazado y qué importante disfrutar con atención este precioso libro de Berechit, porque esto nos da noción de cómo todo esto va a tener consecuencias en todo el desarrollo de la palabra del Creador. Y vemos que dentro de los regalos se encontraban siervos y siervas. Y es importante todos los detalles que nos obsequian las Santas Escrituras, porque aquí vemos que dentro de estos obsequios, dentro de todas las cosas que le pudo haber regalado el faraón, se encontraban siervos y siervas que eran egipcios. Y aquí empezamos a ver sin duda alguna que en ese paquete de regalos estaba una persona que se iba a convertir importante en lo que son las Santas Escrituras y las consecuencias que hasta hoy vamos a observar. Y es el obsequio de Agar. Sí, esa sierva de origen egipcio. Y aquí también es importante reseñar que los egipcios son descendientes de Misraín, son descendientes de Can.
esa persona que arrastró las consecuencias por deshonrar a su padre. Entonces vemos que todo esto va encima de esta nación y encima de estas personas que de alguna manera están vinculadas con estas costumbres y estos cultos propios de estas naciones. Entonces, dentro de esos obsequios seguramente estaba Agar. Los obsequios detallados los vamos a ver en el capítulo 12, versículo 16 del libro de Génesis. Inmediatamente el Creador, ante esta situación donde el faraón trata de llamar la atención, de cautivar a Sarai, el Creador toma acciones. Inmediatamente le sobrevienen a Egipto, al faraón, a toda su familia, a todos los que estaban ahí, males por lo que estaba sucediendo. Esa era consecuencia de lo que estaba sucediendo. El faraón se da cuenta, se percata de cuál es la causa de esto, inmediatamente llama y le reclama a Abraham. Y le reclama el que no le había dicho que esa mujer era su esposa. ¿Qué hace el faraón? Inmediatamente le pide a Abraham que se marche con su esposa, con todo lo que le había entregado, como quedaría registrado en el capítulo 12, versículo 20 del libro de Génesis. Y aquí nos damos cuenta la mano del Creador. Y vamos a ver un episodio muy parecido cuando estemos viendo lo que pasó en Egipto, cuando el pueblo del Creador estuvo ahí en cautiverio, cómo igualmente la mano del Creador toma sanciones contra lo que está sucediendo de Faraón, contra su pueblo, y cómo el pueblo del Creador es dejado en libertad. Se les pide que se marchen cargado de riquezas, riquezas que la misma nación de Egipto les dio. Aquí vemos cómo todo está hermosísimamente vinculado y cómo la mano del Creador está presente acá y le libra de un mal momento, a pesar de esa mala decisión que tuvo Abraham por temor a que le asesinaran, por quererse quedar con su esposa, como el Creador siempre está atento a esa obediencia, a esa incondicionalidad que tuvo Abraham desde un principio de salir de su tierra, de su comodidad, para seguirle. Vemos cómo Abraham retorna a Betel, a la casa del Todopoderoso, con todo lo que tenía. El capítulo 13, el versículo 2 de Génesis, nos indica que Abraham era muy rico. De esa misma forma está aquí reseñado. Era muy rico. Tenía mucho oro, plata y animales, al igual que su sobrino Lot. Esto es importante reseñarlo para que se tenga en cuenta que esta era una persona que todo el tiempo, como le prometió el Creador, gozaría de beneficios, de abundancia, de prosperidad por donde se dirigiera. Que no había mal alguno que lo pudiera alcanzar, como nos dimos cuenta, siguiendo las instrucciones del Creador. Esa situación de riqueza propiciaría una situación un tanto incómoda de contiendas permanentes entre sus siervos, los siervos de Abraham y los siervos de su sobrino Lot, por el cuidado de los animales, ¿no? Esta razón lleva a Abraham a conversar con su sobrino de lo que está sucediendo y lo invita a que él escoja el lugar que considere más adecuado, más a su gusto, para que él lo ocupe, diciéndole que él ocupará el otro espacio para que todo esté en perfecto orden y no haya contienda, no haya ninguna situación incómoda. Vemos esta posición ejemplar de Abraham, donde su confianza sin duda alguna estaba en el Creador. Él le dice a su sobrino, escoge tú lo que tú más quieres y yo me voy al lado contrario. Y Lot, sumergido en esa humanidad, en ese arraigo de alguna manera que venía arrastrando de Ur de los Caldeos,
donde estuvo habitando muchísimo tiempo, se aprovechó de esa situación y escogió la tierra que él pensó en su criterio que era la más favorecida. Una tierra que incluso se encontraba muy cercana a la ciudad de Sodoma. Y muy alegre, sin insistir incluso buscar otro tipo de solución, tomó la decisión de partir, de alejarse de su tío Abraham y habitar en las cercanías de Sodoma, en la tierra que él consideró que era la mejor. Sin embargo, vemos una reseña importantísima en el capítulo 13, versículo 13 de Génesis, donde nos hace una reseña clara, precisa y contundente que Sodoma estaba habitada por gente muy mala que cometían horribles faltas en contra del Creador. Esa fue la opción que Lot, sobrino de Abraham, consideró que era la mejor. De alguna manera, aunque Lot salió de Ur de los Caldeos, pareciera que Ur de los Caldeos no salió de Lot. Vemos en el capítulo 13, versículo 14, cómo queda reseñado algo importantísimo. En ese momento, después de retirarse Lot, el Creador le comenta, le dice a Abraham que observe bien toda la tierra donde se encontraba, porque todo cuanto observaba sería por siempre de él y de su descendencia. Qué hermoso. De tal manera de confortar esa nostalgia que se pudo haber generado en Abraham, entendiendo esa cercanía que tenía con su sobrino, sin duda alguna, como el Creador le dijo, escúchame, hiciste muy bien, confiaste en mí, le dijiste a tu sobrino que tomara la decisión y ya veremos más adelante las consecuencias de las decisiones, lo que estamos haciendo énfasis en esta preciosísima porción de estudio. Cómo se vive en bendición cuando se sigue la dirección del Creador y cómo se puede tener nefastas consecuencias al darle prioridad a cualquier otra cosa que no sea seguir al Creador. El Creador le dice a Abraham que su descendencia sería tanta como los granos de arena en la tierra. Y le ordena recorrer toda esa tierra a lo largo y a lo ancho, para que conociera toda la tierra que el Creador le entregaría. Qué precioso momento. En ese momento se instala Abraham con su familia en el Sinar de Manré. Ya sabemos que la palabra de encina, significa árboles grandes. Es un bosque donde coloca, como ya vimos que era costumbre de Abraham, otro altar para honrar al Creador, como quedaría plasmado en el libro de Génesis, capítulo 13, versículo 18. Estando instalado con su familia en esa comodidad, en ese bosque preciosísimo, en ese encinar de Manré, le llegan noticias a Abraham que su sobrino Lot y toda su familia ha sido tomada prisionera y le han sido arrebatados todos sus bienes por una contienda, por un ataque que ha recibido Sodoma de parte de unos reyes que tomaron prisionero a todos los habitantes de Sodoma, una gran cantidad de ellos, con sus bienes. Y aquí empezamos a ver las consecuencias y cómo el Señor siempre cubre de bendición a quien confía plenamente. Por eso Abraham no solamente es el padre de la fe, de la emuná, sino del bitajón, de la confianza en el Creador. Y aquí vemos por lo que tuvo que pasar Lot. Tuvo que pasar por esta situación de encontrarse en el medio de esas contiendas entre dentro de estas naciones y cómo esta nación tomó prisionero a estos habitantes de Sodoma, dentro de los cuales estaba Lot y su familia, y le quitaron todos los bienes. Ante esta noticia, inmediatamente, sin ningún tipo de titubeo, Abraham no estuvo pensando en lo que había pasado con su sobrino ni nada, no responde como el hombre con esas características
hermosísimas y preciosas, por lo cual se hizo merecedor de ser esa simiente del pueblo del Creador, y reúne a 318 hombres, como queda registrado en el capítulo 14, versículo 15 del libro de Génesis, y va al rescate de su sobrino. Y aprovecha la noche para liberarlo, no solamente a él y a su familia, sino a todos los que estaban cautivos, aprovechando y recuperando todos los bienes. Retorna con camino a Sodoma, acompañando a su sobrino y a todas estas personas que estaban en cautiverio. Y en el camino se encuentra con el rey de Salem, con ese rey que recibe el nombre de Melquisedec, lo cual significa rey de justicia. Un rey que además era sacerdote, y era sacerdote que reconocía al Creador Todopoderoso. Y bendice a Abraham, reconociendo que el Creador Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra y todo lo visible e invisible, le había dado la victoria sobre sus enemigos. Hecho que quedaría registrado en el capítulo 14, versículo 19 del libro de Génesis. Abraham, en un gesto de agradecimiento ante todas las bendiciones y ese trato especial de este siervo del Creador, le entrega la 10ª parte, es decir, el diezmo de todo lo recuperado, a Melquisedec. Al llegar a Sodoma, el rey lo recibe, ofreciéndole que se quede con todo cuanto ha recuperado por haber liberado a todas esas personas del cautiverio. A lo cual Abraham responde negativamente, no aceptando lo que le estaba ofreciendo el rey de Sodoma. Lo cual no solamente no lo acepta, sino que le dice que todo reconocimiento y mérito es al Creador Todopoderoso, quien atendió sus peticiones, como quedaría registrado en el capítulo 14, versículo 21 del libro de Génesis. Aquí vemos cómo y por qué el Creador posó su propósito sobre este hombre. Este hombre renunció a lo que pudiera haber sido atractivo. Imagínense de cuánto estamos hablando cuando estamos hablando que eran todas las riquezas de todas las personas que estaban en cautiverio, todos los bienes. Y sin duda alguna, no solamente compartió una 10ª parte, le dio una 10ª parte de esto a este hombre servidor del Creador, a Melquisedec, sino que entregó todo por completo a el rey de Sodoma para que entregara a cada una persona lo que le correspondía, renunciando a cualquier beneficio de ello, sino que además reconociendo que todo honor y gloria solamente pertenecía al Creador, quien hizo posible que con ese número tan pequeño de personas que le acompañaron de una forma desinteresada, estas personas solamente se aferraron a esa fe y esa confianza que este hombre tenía en que el Creador iba a permitir que eso solamente pudiera ser posible de la mano del Creador. Después de estas cosas, el Creador le dice a Abraham, me imagino sin duda alguna, que sintiéndose en el ambiente ese orgullo y bendición que el Creador siempre estuvo depositando en la persona de Abraham, que no tenía nada que temer, que él sería siempre su escudo y que el reconocimiento que él le daría sería de sobremanera grande. De tal manera que Abraham no solamente tenía esa confianza y esa fe de su guardador, de su protector, que es lo que nos lleva a entender el beneficio de seguir las instrucciones del Creador, sino que además cualquier recompensa de la humanidad sería nada comparado con lo que el Creador siempre le iba a proveer. Abraham, preocupado por no poder dejar todas estas bendiciones y beneficios que el Creador le había prometido a una descendencia, se lo hace saber al Creador. A lo cual el Creador le responde que su descendencia sería tan numerosa
como las estrellas del cielo. Que no olvidara que Él los sacó de la tierra del pecado, esa tierra de Ur de los Caldeos, donde vivían en faltas evidentes al Creador, para darle toda la tierra donde Él se encontraba, la cual sería dada a sus descendientes. Y aquí hay algo importantísimo, porque el Creador en este momento le dice a Abraham que esa descendencia iba a vivir 400 años en cautiverio, donde Él les liberaría con grandes riquezas, de alguna manera anticipando lo que iba a suceder, pero que siempre el Creador sería fiel a su palabra y a sus promesas, esa misma fidelidad que sería recíproca por parte de Abraham, y así tendría que ser transmitido a todas sus generaciones. El Creador le comunica a Abraham que tendrá una buena vejez y que al momento de reunirse con sus padres en la eternidad será en completa paz. Bendiciones y bendiciones de todas las maneras posibles. Imagínense el beneficio de poder decirle a Abraham cuál sería el destino de sus generaciones y el beneficio de su cuidado, de su protección, de sus bendiciones, y decirle que él tendría una buena vejez. ¿Qué más puede querer un siervo del Creador que tener una buena vejez? Una vejez saludable, sujeto siempre a la confianza y fe del Creador, y que ese momento en que él partiría a la eternidad sería en completa paz. Saraí, en su desespero, la esposa de Abraham, pensando que el Creador no le permitiría tener hijos, porque este era el pensamiento de ella, que el Creador no le permitiría tener hijos, le propone a su esposo Abraham tener un hijo con su servidora egipcia, Agar, como quedaría plasmado en el capítulo 16, versículo 2 del libro de Génesis. Y aquí nos recordamos de dónde apareció Agar. ¿Cuál era la descendencia de Agar, de Misraín, de ese hijo de Can que arrastraba las consecuencias de ese momento tan nefasto que tuvo con su padre, que lo iba a arrastrar de generación en generación? Y vemos cómo todo eso está perfectamente hilado. Vemos que Agar queda embarazada de Abraham, inmediatamente cambia su forma de ser, incomodando a Saraí, de lo cual responsabiliza a Abraham. Y después de toda la situación polémica, Saraí manda a Abraham a preguntarle al Creador. Así mismo queda reseñado en el capítulo 16, versículo 5 del libro de Génesis, para que le pregunte al Creador quién es responsable de lo que está sucediendo, porque esta mujer Agar se está comportando como se está comportando. Y aquí vemos la humanidad una vez más. Vemos cómo cada decisión va a traer consecuencias. Vemos cómo ya empieza a arrastrarse lo que pasó en ese momento cuando estuvieron en Egipto y el faraón le regala servidumbre para que atiendan a Saraí. ¿Cómo va en ese paquete incluido Agar? ¿Cómo llega Saraí a pensar que el Creador no le va a dar un hijo? Y vemos cómo Abraham también es responsable, no solamente Saraí, sino que vemos la responsabilidad que tenemos dentro de la familia. Cualquiera que esté aferrado al Creador tiene que invitar con hechos, con amor, con compasión y misericordia a cada componente de la familia a aferrarse a las promesas del Creador, a las instrucciones, a las bendiciones, a seguir con obediencia cada dirección del Creador, porque estamos viendo cuáles son las consecuencias, incluso al punto de que Saraí sabía de la relación que tenía Abraham, sin duda alguna, con el Creador, y le manda a preguntar, imagínense ustedes, ¿quién es el responsable de lo que está sucediendo? Cuando la responsabilidad siempre va a ser de nosotros. El Creador siempre va a querer propiciarnos lo mejor, todo el bien posible. Quienes nos salimos de la dirección somos nosotros, al no atender las indicaciones del Señor. Aquí vemos
como el capítulo 16, versículo 6 del libro de Génesis nos reseña que ante tal situación, Abraham le dice a Sarai que haga lo que quiera con Agar. Imagínense todo este nivel de detalle que está plasmado en las Santas Escrituras para entender la humanidad de estas personas, cómo tenían esas riñas, esos conflictos propios de una pareja, y cómo este hombre le dice, y queda reseñado acá, qué hermoso, cómo le dice, haz lo que tú quieras con ella, pues Agar es tu servidora, haz lo que tú quieras con ella. Imagínense ese nivel tan hermoso de detalles donde podemos ver esa parte cotidiana de lo que son estas situaciones propias de una familia. Sarai comienza a tratar con mucho rigor a Agar, lo cual lleva a Agar a tener que irse. Viene todo lo que va arrastrando esa mala decisión. Agar se va y cuando Agar, afligida, se marcha, un malaj, y es importante esa palabra en hebreo, lo cual significa un mensajero del Creador, lo que nuestras Biblias, nuestras Santas Escrituras han traducido como un ángel. Le dice que se regrese con Sarai y que le obedezca en absolutamente todo. Le indica que su descendencia sería cuantiosa, que su hijo llevaría el nombre de Ismael, lo cual significa el que el Creador escucha. Y como quedaría reseñado en el capítulo 16, versículo 12 del libro de Génesis, este sería un hombre hostil y conflictivo. Mira tú a dónde van las consecuencias de esa decisión. El capítulo 16, versículo 13 del libro de Génesis nos reseña que en este momento Abraham tenía 86 años de edad. Imagínense un hombre de 86 años de edad lidiando con esta situación, producto, consecuencia de esas malas decisiones, de no atender y no aferrarse con confianza y con fe a esa promesa hermosa que le hizo el Creador. Y no son nuestros tiempos, así funcionan los designios del Creador. Los tiempos de Él son mucho mejores que los nuestros, sin duda alguna. Y aquí lo vamos a ver. El capítulo 17, versículo 1 de Génesis nos dice que a la edad de 99 años, Abraham se le presenta al Creador y le dice que viviera siempre en una vida bajo sus instrucciones, una vida ejemplar. En ese momento el Creador establecería un pacto eterno por siempre con él y con toda su descendencia. Un pacto eterno donde se reconoce la única soberanía del Creador Todopoderoso en sus vidas y el Creador les reconocería como suyo, como parte de su propiedad, dando posesión por siempre de la tierra donde se encontraban, prometiéndole una descendencia numerosa. En el momento le cambia el nombre a Abraham por Abraham. Le cambia el nombre de padre distinguido, que eso es lo que significa Abraham, a padre del pueblo. ¿Padre de qué pueblo? El pueblo del Creador. Padre de muchas naciones. Aquí vemos como un pequeño y sutil cambio en el nombre, y así es el Creador. Una pequeña presencia del Creador en ese hecho que pareciera tan insignificante como cambiarle pequeñamente el nombre de Abraham a Abraham. ¿Cómo se hace presente la magnitud de la bendición del Creador? Dándole el honor y la honra a este hombre fiel, en obediencia, en fe, en confianza en el Creador, para que se convirtiera en la simiente de su pueblo, el padre de muchas naciones, el padre del pueblo del Creador. El Creador ordena que la señal del pacto sea la circuncisión, una señal corporal que está, por supuesto, antecedida por la fe, por la emuná
y la confianza, el bitajón en el Creador, acompañado de la obediencia, de escuchar con atención las palabras del Creador. En hebreo, Shema, con esa disposición total y absoluta en fe y en confianza plena de obedecer en absolutamente todo al Creador. Y aquí vemos que, como dice las Santas Escrituras, lo más importante es la circuncisión del corazón, esa disposición de obedecer, de confiar, de tener fe. Y aquí vienen las obras, los hechos. Ahora vienen los hechos que deben ir acompañadas de toda esa fe, de toda esa confianza, de toda esa obediencia. Una sin la otra no es nada. Ambas es lo que hacen que sea notoria la presencia del Creador en nuestras vidas. El capítulo 17, versículo 10 del libro de Génesis, habla de ese corte del prepucio, de la circuncisión, que sería aplicada a todos los hombres entre ustedes, lo cual deja una clara reseña que todos los hombres que conformarían ese pueblo del Creador, se les estaba dando la dirección de esa forma de adherirse al pacto a través de la circuncisión, entendiendo previo esa disposición, esa obediencia, esa fe ante todo. ¿Ok? Y vemos cómo el Creador le ordena que todos los nacidos en su octavo día deberían circuncidarse. Aquí vamos a ver en el capítulo 17, versículo 13, el énfasis que se hace que todos, inclusive los extranjeros que se adhirieran al pacto, sin falta, y esta palabra está reseñada ahí, deben circuncidarse. Es una señal corporal del pacto que reconoce la única soberanía del Creador y que le pertenecemos. Vamos a recordar que cuando esta revelación les echa a Abraham, Abraham contaba con 99 años de edad. Para aquellos que dicen que no están en ese tiempo, que ya su tiempo pasó, que ya crecieron en una costumbre, en una tradición, en una religión que no está reseñada, señores, en las Santas Escrituras. Aquí vemos que nos marca un hermosísimo referencial. Tenemos chance hasta los 99 años, señores, para poder atender esta preciosa ordenanza, donde lleva más allá de esa bendición de poder tener fe y confianza y obedecer al Creador en esa relación perfecta que el Creador quiere sostener con nosotros, a este hecho corporal, a las acciones, a las obras. También el Creador cambia el nombre a Saraí. Sabemos que Saraí significa señora y princesa. Esa bendición de Abraham abraza a toda su familia y le cambia igualmente a Saraí el nombre por Sara, lo cual significa la señora, la princesa, con ese énfasis. Antes era la señora y era la princesa, era una señora y una princesa, pero ahora es la señora, la princesa, o sea, la señora de señora, la princesa de princesa. Qué hermoso. También con ese pequeño detalle, esa sutileza de Saraí a Sara, bendiciéndola, y dentro de esa bendición estaba el anunciarle que tendría un hijo después de un año. El capítulo 17, versículo 17 de Génesis nos reseña que Sara tendría 90 años y Abraham, 100 años para el momento en que naciera, en que iba a nacer su hijo, el cual se llamaría Isaac, el cual, nombre hebreo que significa con el cual el Creador se alegrará. Este hijo sería el hijo con el cual él mantendría su pacto, su alianza y sus promesas. Así le fue reseñado. Abraham, después de todo lo comunicado por el Creador, le pide que bendiga a Ismael. Y el Creador le responde que Ismael tiene su bendición, como lo ha pedido. Que tendrá 12 hijos varones, todos líderes, y que harán una gran nación. Y aquí es importante ver cómo una decisión desde un principio, cuando Abraham hizo pasar a Saraí en ese momento
por su hermana, cómo va arrastrando a Agar, cómo Agar, en esa decisión tomada en pareja, fuera como lo que sería un vientre en alquiler hoy en día. Señor, no te deja tener hijos, tienes que tener confianza en el Señor. Y vemos cuáles son las consecuencias de hacer las cosas jugando a que uno está por encima de los designios del Creador. Y vemos cómo esta decisión hoy en día se ve reflejada en esa descendencia de Ismael, ¿verdad? Que el libro, recordemos que el libro de Génesis, en el capítulo 16, en el versículo 12, define a Ismael, en las palabras del Creador, como ese hombre indomable. Y coloca además un hombre indomable como burro salvaje, quien levantará su puño contra todo. O sea, una descripción más perfecta que eso, imposible. Y vemos que de Ismael vienen todo lo que es la comunidad, la nación árabe. Eso está claramente reseñado en las Escrituras. Todas las pistas están dadas ahí, dentro de los cuales se encuentra esa porción del Islam. Esa porción, dentro de esa porción se encuentra esa parte radical que ya tenemos unas reseñas claras de cómo se conducen. Si tú no te adhieres a todo lo que están diciendo como hombres y se lo atribuyen al Creador, te puede costar la vida. Ya nosotros entendemos esto y vemos de dónde vienen todas las cosas que están sucediendo ahora, de dónde vienen. Por eso qué hermoso y qué importante es disfrutar a plenitud, con todos los detalles, este precioso libro de Bereshit en el comienzo, para entender qué estamos viviendo ahora y de dónde viene todo eso. Esta porción concluye con la atención inmediata de la ordenanza del Creador a ser todos circuncidados. El capítulo 17, versículo 25, reseña que Abraham tendría 99 años de edad y su hijo Ismael tendría 13 años cuando fueron circuncidados. Aquí nos damos cuenta que no hay límite, que la bendición siempre va a estar ahí presente, que la ordenanza va a que todo recién nacido que nazca con esta emoción de ser parte del pueblo del Creador, está orientado a que a sus 8 días de nacido sea circuncidado, pero que el compás está completamente abierto y vemos la reseña desde los 13 años con que fue circuncidado Ismael, ese muchacho, que el papá le diga cómo habrá sido eso en ese momento, porque no existen todas lo que hoy existe para poder hacer el corte del prepucio, de ser circuncidado. Eso debió haber sido bien particular, para no entrar en detalle, con una piedra filosa. Y Abraham ni hablar, con 99 años de edad. Qué hermosa reseña hemos obtenido a través de este precioso espacio de estudio, donde vemos cómo el Señor, en su perfección absoluta, escogió una semilla hermosísima y ejemplar en este hombre, Abraham, el padre del pueblo del Creador, el padre de la fe, de la confianza y de la obediencia. Estamos todos invitados a tener este precioso referencial dentro de todas estas circunstancias que hemos podido compartir, todas con esas perspectivas humanas muy similares a los que podemos tener día a día en nuestros hogares, en nuestro entorno, y como siempre la mano del Creador estará presente cada vez que nos sujetemos a sus instrucciones y vivamos en su dirección. Que la paz inigualable del Padre Eterno ocupe por completo sus almas y corazones